Bueno, primero que nada, agradecerte a vos, Pau, y a la comunidad Cocina Soberana y Slow Food por darnos la posibilidad de exponer acá y comentar sobre qué consiste nuestro movimiento y darlo a conocer. Y que, como bien dijeron antes, la historia de Slow Food es una historia que nace de una idea. La historia de Jóvenes por el Clima también es una historia que nace de una idea. Concretamente, el 21 de febrero de este mismo año, o sea, hace casi nada, con un grupo de amigos estábamos viendo por redes sociales todo el movimiento que estaba gestando Greta Thunberg, la activista sueca, en Europa. Y nos enteramos la consigna para una primera movilización internacional contra la crisis climática el 15 de marzo de este año, y con unos amigos o sea, nos pusimos a hablar pensando que la movida de Greta estaba bastante copada y que acá en Argentina había que replicarla, que era más que necesario que Argentina, al ser un país latinoamericano, un país en desarrollo y un país que por su condición de tal es de los que más sufre las consecuencias de la crisis climática, y no tanto un país que genera las causas. Y decidimos formar el movimiento y empezar a convocar principalmente por redes sociales y utilizando, o sea, los contactos que teníamos en distintos medios, que al principio eran muy chicos, para convocar a la movilización. Jamás nos hubiésemos imaginado que esa movilización inicial, que fue 20 días después de que decíamos formarnos como movimiento, iban a caer 5.000 personas al Congreso. Así que a partir de ese logro es que nos empezamos, o sea, ya habíamos empezado, pero a partir de ese logro es que, o sea, dijimos, bueno, vamos en serio, vamos a meterle pilas a eso, y a partir de ahí, o sea, empezamos a pulir más la ideología, la línea, y aparte hacer y participar en distintas actividades. Nuestro principal objetivo al principio era ser la versión local del movimiento Fridays for Future, pero con una salvedad, porque claramente en Latinoamérica no se puede tener la misma línea de militancia y el mismo tipo de activismo que en Europa. Es necesario adaptar el activismo ambiental a las necesidades locales, por eso es que nos llamamos Jóvenes por el Clima. Y nada, o sea, a partir de ahí es que nos constituimos. Tengan en cuenta que todo este movimiento internacional surge a raíz del informe, creo que era el CR15, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, en octubre del año pasado, sino agosto. O sea, es un informe que piden los estados en el marco del Acuerdo de París, y el informe, los resultados de ese informe dejan a la comunidad internacional medio atónita, choqueada, porque, o sea, es un informe muy tajante que demuestra que estábamos muchísimo más cerca del punto de no retorno del que todo el mundo creía. De hecho, el Acuerdo de París, o sea, el principal objetivo era reducir la temperatura promedio a nivel global en 2 grados y aunar esfuerzos para que la reducción llegue a 1.5, es decir, que no sobrepase esas temperaturas. Y el informe es categórico, estableciendo que aún manteniendo la temperatura por debajo de 2 grados, las consecuencias van a ser, decir que van a ser catastróficas es poco, y que la única oportunidad que tenemos, por así decirlo, o sea, de que el daño sea enorme pero no sea irreversible, es manteniéndolo por debajo de 1.5.
Y si vemos las políticas actuales y las contribuciones voluntarias, es decir, a cuánto cada país que se compromete a reducir emisiones, eso daría como resultado a finales de siglo una temperatura de 3.3 grados por encima de los niveles preindustriales, o sea, más del doble de lo que debería ser el límite. Por eso es tanta la necesidad de formar un movimiento de cada vez más personas y actuar. El movimiento en sí, o sea, su visión principal es la de resignificar el ecologismo durante muchos años y ahora también, lamentablemente, sobre todo, o sea, impulsado por el tipo de ecologismo que se lleva a cabo en Europa. O sea, es un ecologismo más que nada individual, ya basado en, bueno, pequeñas acciones, para que si todos juntos hacemos pequeñas acciones vamos a lograr grandes cambios, reducir, utilizar, reciclar, dejar de consumir menos, dejar de utilizar autos particulares y usar transporte público o mismo bicicletas o otro tipo de transporte sin emisiones. Pero teniendo en cuenta la situación en la que estamos de la crisis climática, creemos firmemente que el tiempo de hacer cambios individuales y que esa sea la única forma de abordar la crisis climática ya pasó. Y si bien los cambios individuales son importantísimos, diría fundamentales, en tanto y en cuanto el 71% de las emisiones globales de efecto invernadero sean provocadas solamente por 100 empresas, con los cambios individuales vamos a poder tener un impacto, pero bastante limitado. Por eso demandamos que sea el Estado quien tome cartas en el asunto y que lidere la lucha ambiental y que regule estas empresas que tanto contaminan, y no solo las que emiten, sino también las que tanto daño generan. Por ejemplo, las multinacionales mineras que con la minería envenenan nuestras fuentes de agua potable, sobre todo en la zona de la cordillera y en Chubut. Esta semana hay bastante revuelo por intentos del gobierno provincial de modificar la ley, creo que 5001 provincial, que prohíbe la megaminería. Por ejemplo, los casos de los pueblos fumigados, las personas que son envenenadas por el uso abusivo de agroquímicos, las 5 millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo, cuya fuente de agua es envenenada y se han encontrado personas con plomo en sangre. Por esas razones creemos que el ecologismo tiene que ser resignificado hacia un ecologismo más popular y, sobre todo, en este caso, que tenga en cuenta las necesidades y la perspectiva latinoamericana, antihegemónica y, sobre todo, anticolonial. Y, obviamente, comprendiendo a la crisis climática principalmente como un asunto de derechos humanos y también como un asunto de justicia social, no como un asunto que nos impacta, pero sobre todo nos va a impactar en un futuro, sino como algo que nos afectó en el pasado y que también nos está afectando en el presente. Hay miles de personas, a nivel mundial millones, sufriendo las consecuencias de la crisis climática ahora, y no solamente algo que va a ocurrir a futuro. Por eso los desafíos que tenemos son enormes, porque si bien en el último año y gracias al activismo pujante hemos conseguido un montón de conquistas: la ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación y cambio climático, la declaración de la emergencia climática y la mayor visibilización que está teniendo esta problemática en estos últimos meses. Es sin duda una gran victoria, pero también es mucho lo que falta, como dije antes, de cumplirse los compromisos de todos los países en materia de reducción de emisiones. Llegaríamos a fin de siglo con un aumento de temperatura de 3.3, cosa que, si la temperatura aumenta a 3.3, decir que estamos en el horno es poco, y aparte
esas contribuciones, esos compromisos tampoco se cumplen. Entonces el desafío que tenemos como humanidad, y en nuestro caso como jóvenes, que por nuestra edad vamos a ser los más afectados por el aumento de la temperatura, es bastante grande, pero de nada sirve desalentarnos por lo grande que son los desafíos que tenemos adelante, de nada sirve decir esto es imposible y tirar la toalla, sino que por más que la situación parezca bastante difícil, tenemos la obligación moral de ser optimistas y seguir luchando, porque lo que está en juego es nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, o sea, no podemos bajar los brazos, porque si nosotros no luchamos por nuestro presente y por nuestro futuro, nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Qué más me queda? Básicamente es eso. Tenemos la necesidad urgente de luchar, de formar un movimiento de base, de millones de personas que demanden un cambio, que demanden una mayor acción en torno a la crisis climática, y poner a nuestros gobernantes ante la situación de tener que decidir entre tomar cartas activas en el asunto, hacer todo lo que tengan que hacer para frenar a estas empresas que envenenan nuestro planeta y nuestras vidas, o verse forzados a que el pueblo reunido en este movimiento de masas le confíe el gobierno a otras personas, porque, o sea, ¿cómo se dice? Al lograr un movimiento de masas que demanda un cambio, y al hacer que toda la sociedad mundial y argentina quiera y exija mayor acción climática, en caso de que los gobiernos no cumplan, se van a ver forzados a tener que cumplir, o si no, el pueblo va a votar otra alternativa. Entonces, eso es más o menos lo que queremos formar como jóvenes por el clima, y también rescatando también este hermoso espacio que la compañera acaba de presentar. Uno de nuestros principales desafíos es, este sistema tal y como fue planteado, tiene obsolescencia programada, tiene fecha de vencimiento, y si no lo podemos modificar, el sistema va a vencer con nosotros adentro. Entonces, uno de los desafíos es plantear cómo podemos reformar este sistema para evitar que la crisis climática, representándolo como un auto que va a 200 km por hora, se choque contra una pared que está a menos de 100 metros. Y creemos particularmente que la cocina soberana y el vínculo ancestral que tienen los pueblos originarios con la tierra, ese modo de vida va a ser esencial promover, y va a ser esencial que podamos, que la humanidad pueda adoptar esa relación, tomar el ejemplo que nos dan día a día los pueblos originarios, de su relación que tienen con la madre tierra, porque creemos que de no ser así, el auto va a seguir avanzando y vamos a terminar estrellándonos. El sistema que nos llevó a la situación en la que estamos debe ser modificado, y creo que acá tenemos un claro ejemplo de cómo podría ser modificado. Obviamente los desafíos son muy grandes, pero como jóvenes y como militantes contra el cambio climático, tenemos la obligación de asumirlos y tratar de pelear contra ellos antes de que la batalla la perdamos. La estamos perdiendo, y la estamos perdiendo por goleada, pero tenemos la obligación de sacar al 10 a la cancha y ver cómo la remontamos, porque si no, vamos a estar muy jodidos. Básicamente eso.
quiero decir que hay un gran psicoanalista que habla inglés, un gran psicoanalista inglés que se llama Winnicott, que hablaba que son los jóvenes los que vienen con el cambio y con la fuerza para poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estuvo muy bueno todo lo que contaste. Acá vino Chiara Sachi, que de la que les hablaba antes, que también es parte de Jóvenes por el Clima, también de nuestra comunidad, y ella tuvo la experiencia de hacer esta presentación y estar junto a Greta Thunberg. Entonces, brevemente, si nos puedes contar un poquito qué era la experiencia, de cómo fue con esos 16 jóvenes hacer esta presentación ante UNICEF. Cambien de lugar, me parece. No llega el micrófono. Sí, ahí va. Sí. Buenas tardes. Antes de contar, quiero decir dos cosas con las que me quedé. La primera es que es muy importante para mí y lo que más valoro de Jóvenes por el Clima y los principios que tiene. ¿Qué? Si no llega el cable, la gente va al cable. Bueno. Exacto. Decía, uno de los principios más valiosos, en mi parecer, es que considera el ecologismo y la lucha por la crisis climática una cuestión de justicia social y de derechos humanos, ¿no? Es una vulneración a un derecho que tenemos todos. Entonces me parece que hay que dejar de mirar esta lucha y a los activistas como ecologistas y verlo como algo mucho más cercano a nosotros y a lo que nos va a tocar. Y claro que algunos van a tener más herramientas para trabajar lo que se viene y otros no. Por eso hablamos de justicia social y hay muchos sectores que van a ser muchísimo más afectados que nosotros o con la gente que tiene más poder. Entonces me parece muy importante verlo como algo súper cercano a nosotros y algo que nos va a tocar. Y como decía él, no verlo como algo, qué sé yo, sí, es una visión súper apocalíptica y tenemos el dato duro y tenemos el dato crudo. Y también hay que hacer una resistencia contra eso. O sea, por algo estamos acá y por algo todos nos interesamos por eso, imagino. Y si no, está buenísimo que todos podamos educarnos y podamos buscar información, porque es algo que, como digo, nos va a tocar a todos. Y yo, lo digo siempre, me parece muy complejo imaginar algo, todos leemos cosas en las redes sociales, pero claro que si no me toca, si no lo veo, no lo siento, no me importa, ¿no? Entonces, tal vez empezar a tomar esos espacios, empezar a verlo como algo que nos va a tocar, como algo que es cercano, y como algo que hay que verlo como generar una unión. Jóvenes por el Clima es una organización muy grande, son muchos pibes y muy compañeros súper organizados. Hay que empezar a verlo así, como una unión y como una resistencia, una lucha, que es lo que es. Y algo cercano a nosotros, nos va a tocar y tenemos que hacernos cargo. Es una responsabilidad y es un derecho. Bien. ¿Qué tengo que decir? Bueno, cuento un poquito de la experiencia. Se desarrolló una petición, hará un año, es como una declaración, una demanda, no es legal, pero lo pueden imaginar como una demanda, una declaración, que desarrolla los países que más emiten emisiones. Son 100 páginas, creo. La mitad del documento explica, es la... Y la segunda parte es las cosas que pueden hacer para resolverlas. Es una petición que empezó como algo tal vez más pequeño, ¿no? Al principio la desarrolló una junta de abogados y después llamaron a UNICEF y llamaron a una organización que se llama Heroes to Our Ocean, que significa Herederos de Nuestro Océano, que trabaja con los pibes, trabaja con jóvenes a través del mundo. Entonces le propusieron a esta organización que reclute a 16 jóvenes, todos menores de edad, para que puedan presentar la petición. ¿Por qué? Porque la petición es en base a la Declaración de los Derechos de los Niños, que dice que todos los menores de edad, menores de 18 años, tienen derechos especiales, es algo que está en el conocimiento de todos. Ahora, ¿por qué nunca conectamos a la crisis climática y al ecologismo y a la pérdida de biodiversidad con un derecho vulnerado?
Es algo que no es muy complejo para nosotros conectarlo, lo fue para mí en su momento. Entonces, en este marco llamaron a todos menores de edad de distintas partes del mundo, somos 16, Greta es una de ellos, para que presentemos la petición nosotros, ¿no? Claro que está desarrollada por una junta de abogados, pero la presentamos todos nosotros, somos todos pibes. La piba más chiquita tiene 8 años, es una nena, digamos. Y la más grande, bueno, 17. De Latinoamérica éramos 2, Catalina Lorenzo de Brasil, bueno, yo de acá, y de América, de Estados Unidos, también otra chica, y esa era la única persona de América. Y nada, se desarrolló en este marco que fue súper interesante. Al principio era como más contar una historia, ¿no? Y contar, bueno, esto pasa en mi país es esto. Qué sé yo, la realidad es que a nosotros todavía en Buenos Aires no nos tocó tanto, es algo que no nos toca tan de cerca, ¿no? No lo vemos, al menos. Hay un montón de inundaciones y pensamos, ay, qué raro que está el clima, no. Entonces, nada, fue como contar un poco esa historia, contar un poco la historia desde una parte tal vez de la militancia o del activismo. En el ojo estoy hace mucho tiempo y fue contar tal vez un poco eso. Otros chicos contaron otras historias un poco más fuertes, distintas, teniendo en cuenta que cada uno en su país tiene una cultura y una sociedad y se trata distinto y las cosas pasan. Eso es algo que pasa muy rápido, ¿no? Y tal vez no tenemos esa conciencia y ese pensamiento. Entonces, bueno, les digo, empezó como contar una historia y hacer un mail, y hacer un Skype, y hacer una llamada, y después se dio la oportunidad de que podamos viajar nosotros y presentarlo en frente a las Naciones Unidas, porque la petición es dirigida a las Naciones Unidas, específicamente a 5 países, uno de ellos Argentina, pero la presentamos a las Naciones Unidas. Y nada, la petición habla un poco de esto, ¿no? Y por eso yo lo conecto con derecho vulnerado, porque es algo que nosotros no tenemos la costumbre de verlo, tal vez, no tenemos ese pensamiento. Y me parece que la visión de una persona que no está cercana a la lucha son ecologistas, salen a Plaza de Mayo, son 4 gatos locos, y no es así, es un movimiento muy grande. Se abrió una conversación mucho más grande de la que estaba antes, existió siempre, los pueblos originarios lo hablaron hace mucho tiempo, ni hablar la ciencia, pero creo que es una conversación que se puso sobre la mesa hace muy poco tiempo. Entonces nada, creo que son estos los espacios que nosotros tenemos para informarnos y para resistir y para salir a la calle, que es lo más importante. Y claro, exigir políticas públicas. Quería preguntarles, para todos los que estamos presentes, ¿cómo los podemos apoyar? ¿Acompañándolos? Bueno, sí, básicamente acompañándonos, siguiéndonos en redes sociales. Tenemos Instagram y Twitter. En Instagram seguro la cuenta es Jóvenes por el Clima RG, o sea, la A de Clima y Argentina compartida. Y después también tenemos distintos... O sea, Jóvenes por el Clima no está solo en capital ni a nivel federal, sino que en distintos puntos del país. Está también en el conurbano, la cuenta es jovenesporelclima.com, creo. Además de estar, por ejemplo, en Río Cuarto, Río Tercero, Alvear, Catamarca, Jujuy y muchos otros puntos del país. ¿Cómo más nos pueden apoyar? Sumándose a nuestra lucha. Ayer, por ejemplo, organizamos la 4ª movilización internacional, o sea, la versión argentina de la 4ª movilización internacional contra la crisis climática, además de participar en los distintos espacios, tanto de incidencia en políticas públicas como también en los espacios informales, como por ejemplo
no sé, una charla con familiares y amigos, o sea, empezar a visibilizar la cuestión y la vinculación que tiene un montón de fenómenos que tal vez no, o sea, que nos son muy cercanos, pero no relacionamos con la crisis climática. Por ejemplo, por ejemplo, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, en el litoral llovió lo que no se llovía en décadas y se inundaron todos los campos. Y ¿cuántas veces por año ven en los noticieros que caen lluvias muy fuertes? ¿Y cuántas veces de esas menciones se hace una relación con la crisis climática? O sea, se relaciona inundaciones y lluvias con crisis climática. O sea, empezar a vincular y a relacionar con la crisis climática un montón de factores que están relacionados y tal vez o sea, en el día a día no se suelen relacionar, y fogoneando este movimiento de base que estamos construyendo para que cada vez seamos más y más personas las que salgan a las calles, se unan y demanden una acción efectiva contra la crisis climática que en estos momentos no está habiendo.